Bienvenidos, hermanos. Gloria le damos a nuestro Señor Jesucristo por este día en el cual hoy le rendimos culto a nuestro Señor a través de estos canales que Dios ha dispuesto de antemano para la gloria y honra de su nombre. Ustedes desde sus hogares para que nos acompañen en esta alabanza y glorificación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengan su Biblia a mano, tengan su ignario a mano y estén dispuestos a escuchar el mensaje en el cual el Señor tiene dispuestos para ustedes en el día de hoy y que ha utilizado como instrumento a la Iglesia Bautista Central para que ese mensaje sea llevado a cada uno de ustedes a través de estos canales televisivos. Busquen en su Biblia en Romanos 5 para una lectura en el cual vamos a realizar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria le damos a Dios por su palabra, que nos habla clara y nítida sobre el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, mis hermanos, tendremos 2 cánticos para honrar a nuestro Señor. Gracias.
quiero compartir con ustedes Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que me acompañe en oración. Si usted pues está presentando alguna dificultad, alguna carga, quiero que también pues usted pueda tener la oportunidad de orar al Señor, de ponerse pues en comunión con el Señor. Estemos orando. Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, por tu grandeza, Señor, por tu gran amor, Padre querido, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, mi Dios, para perdonarnos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, mi Dios, porque usted es fiel y justo para perdonarnos, Señor, de toda maldad, Padre Celestial, mi Dios amado. Gracias, Padre eterno, mi Dios, porque nos permite, mi Dios, entrar, Padre querido, en el trono, mi Dios amado, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque podemos conversar con usted, mi Dios de la gloria. En un tiempo, mi Dios, no podíamos hacerlo, Señor, pero a través del sacrificio de Cristo lo podemos hacer. Y en este momento, Señor, lo hacemos sabiendo, Padre querido, que usted tiene sus oídos, Señor, presto, Padre querido, para nuestras oraciones, mi Dios. Por eso en este instante, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que usted, mi Dios, obre, Padre querido, mi Dios, por nuestra Venezuela, Señor. Usted sabe, mi Dios, por lo que está atravesando nuestra Venezuela, mi Dios, a través de este virus, Padre de la gloria, mi Dios, que ha venido azotando el mundo, Padre celestial, mi Dios de la gloria. Pero necesitamos, mi Dios, esa ayuda suya, Señor, ayuda especial, Señor, Padre querido, ayuda, mi Dios, que es bajada del cielo, Padre de la gloria, Padre Santo, mi Dios, y podamos, mi Dios, confiar en usted, Padre celestial, que usted está obrando, Padre de la gloria. Padre Santo, te ruego, mi Dios, por aquellos que están enfermos, mi Dios amado, Señor, que han sido azotados, Padre querido, mi Dios, por este virus, Padre de la gloria. Padre Santo, mi Dios, te ruego en el nombre de Jesús, que usted, mi Dios, le pueda asistir de una manera especial, Padre de la gloria, Padre Santo, mi Dios, que usted pueda tener el cuidado, mi Dios, de ellos, Padre celestial, de igual manera, Señor, de los médicos, Señor, los enfermeros, Señor, Padre querido, que están, Padre celestial, asistiéndole, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Padre querido, porque sé que usted, mi Dios, está allí, mi Dios, obrando, Padre de la gloria. Creemos por fe, Padre celestial, mi Dios, que usted está allí, Padre amado. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre querido, mi Dios, porque usted está pendiente, Señor, de nuestra Venezuela, Padre de la gloria. Y gracias, Señor, porque usted tiene presto, Señor, sus oídos, mi Dios amado, para nuestras oraciones, Padre celestial, mi Dios. Padre bueno, Padre de misericordia, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada miembro de la Iglesia Bautista Central, mi Dios amado, Señor, que también pudiera estar pasando por situaciones, mi Dios. Padre querido, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Padre, vea pues sus cargas, mi Dios, sus angustias, Señor, sus preocupaciones, Padre de la gloria, Padre Santo. Que de igual manera, Señor, que tus bendiciones, mi Dios, lleguen, mi Dios, a cada vida, a cada familia, Señor, Padre querido, a aquellos familiares que todavía no han llegado a tus caminos, que usted le pueda dar la oportunidad, Padre celestial, mi Dios, de que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón, Padre celestial, mi Dios. Bendice, Señor, sus ministerios, Padre querido. Bendice, Señor, sus vidas, Padre, de una manera sobrenatural, Padre de la gloria. Gracias, Señor, mi Dios amado. Bendícele, Padre celestial, mi Dios de la gloria. Gracias, Señor, mi Dios, porque usted es bueno y para siempre tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre eterno, mi Dios bendito. Señor, también te ruego en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos, Señor, que nos están viendo, Señor, en este instante, Padre celestial, mi Dios, que usted pueda, mi Dios, asistirle, Padre celestial, mi Dios de la gloria. Gracias, mi Dios amado, te alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios bendito. Señor, eres bueno y para siempre, mi Dios, tu misericordia. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo, mi Dios Padre, Padre Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
después de haber escuchado estos dos cánticos y la oración de nuestro diácono Rafael Cariaco, ahora preparémonos para la exposición de la palabra que se encuentra en Marcos 1, del 1 al 3, que realizará nuestro hermano Islel Rivas. Quiero invitarle a que por un momento podamos orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de culto que nos permites tener en la distancia. Rogamos ahora que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dé la dirección, la iluminación para la comprensión de tu palabra. Rogamos, mi Dios, que también pongas en nuestros corazones el deseo y la pasión por hacer y por poner en práctica lo que usted ha de enseñarnos en este momento. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero a partir de hoy comenzar una serie de mensajes basados en el Evangelio según Marcos. Y para ello quiero pedirle que por favor me permita hablarles brevemente en cuanto al autor y a este libro, en el cual estaremos nosotros meditando una serie de mensajes a lo largo de estas semanas. Y en primer lugar quiero mencionarles que Marcos es uno de los relatos en cuanto al Evangelio más antiguo. Usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, en la posición número 2, en este sentido, hablando de el orden en el que contamos los libros del Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, va a encontrar a Marcos en el número 2. Marcos, como evangelio, su autor lleva, o en este caso el Evangelio de Marcos, lleva el nombre de su autor. La pregunta es, ¿quién era Marcos? Es importante que nosotros podamos tener una referencia en nuestra mente para poder nosotros ubicarnos y familiarizarnos con la narración. Marcos, para que podamos tener una referencia, es uno de los hermanos que en los inicios de la iglesia estuvo muy familiarizado o muy relacionado con la obra que los apóstoles realizaban en los primeros años o en el primer siglo de la iglesia. Marcos, también conocido con el nombre de Juan. Vamos a ver a Marcos en el libro de los Hechos, muy cerca de Pablo, muy cerca de Bernabé y muy cerca también del apóstol Pedro. Sobre todo muy cerca del apóstol Pedro y de Bernabé. Se dice incluso que Pedro pudo haber sido el que le presentó el Evangelio a Marcos y a través de él, Marcos entonces se convirtió y comenzó a seguir al Señor, comenzó a ser parte de la obra de la iglesia allá en el primer siglo. Además de verlo relacionado con el apóstol Pedro, también vamos a ver a Marcos muy directamente relacionado con Bernabé. Y Bernabé era su tío. Vemos en el libro de los Hechos a Bernabé como uno de los líderes de la iglesia primitiva, un líder muy activo, muy comprometido, muy entregado a la obra de la iglesia en esos primeros años allá en el siglo I. Bernabé era tío de Marcos. Marcos era hijo de una hermana de Bernabé llamada María. Y para que pueda usted ubicarse un poco en el contexto de esta relación, no sé si usted recuerda allí en esa narración que nos hace Lucas en Hechos, en el capítulo 12, cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, el ángel lo liberó, un ángel del Señor liberó al apóstol Pedro. Resulta que mientras está ocurriendo toda esta situación, la iglesia estaba reunida en una casa, dice allí Hechos capítulo 12, la iglesia estaba reunida en una casa orando, intercediendo al Señor por la vida de el apóstol Pedro. Esa casa en la que la iglesia estaba reunida era la casa de María, la madre de Marcos, quien es el autor de este evangelio o del relato del evangelio según Marcos. Si aún no ha logrado ubicarse un poco en cuanto a quién era Marcos, también tenemos una referencia muy particular y tiene que ver con una
narración que nos presenta Lucas en Hechos de una situación que ocurrió con Marcos, Bernabé y Pablo. Cuando usted lee el libro de Hechos, se va a encontrar esa actividad de la iglesia, ese movimiento de la iglesia en esos primeros años, ¿verdad? En la expansión del evangelio, en la predicación de la palabra. Marcos, como ya lo he dicho, estaba involucrado en ese movimiento. De hecho, en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, Marcos participó allí. Ve allí, o si usted puede ver, en Hechos capítulo 13, se narra cómo Marcos participó de este primer viaje misionero. Sin embargo, y aquí lo que quiero decir con respecto a Marcos, sin embargo, se dice allí en ese capítulo que Marcos, de una manera inexplicable, o sea, no hay razones allí expuestas en la narración en cuanto a la acción que él tomó. Resulta que Marcos decidió apartarse del grupo. Se apartó del grupo y se fue por otro lado. Esta acción de Marcos no le pareció al apóstol Pablo, no le gustó. Por tanto, en una segunda oportunidad, cuando se da el segundo viaje, Bernabé, en estos preparativos para lo que sería el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, le propone a Pablo que Marcos vaya con ellos. Allí en Hechos capítulo 15, en el versículo 36 al 41, usted va a ver cómo se presenta esta situación donde Bernabé propone que Marcos vaya con ellos y resulta que Pablo entonces se resiste, no está de acuerdo y le dice que no, Marcos no va con nosotros. Bernabé, tío de Marcos, líder de la iglesia de ese movimiento en ese tiempo, insiste en que Marcos vaya con ellos. Sin embargo, Pablo se opuso y aquí hubo una diferencia entre estos líderes. Bernabé decidió tomar camino por otro lado junto con Marcos, su sobrino, y Pablo toma otra ruta junto con Silas. Allí vamos a ver a Marcos involucrado, o vemos a Marcos involucrado en esta situación de diferencias que se dio entre estos líderes. Por supuesto, vemos estas diferencias sanadas, estas diferencias resueltas. Ya al final de los años del apóstol Pablo, vemos cómo él se refiere a Marcos como un siervo fiel, como a alguien que le era muy útil en la obra. Allí en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, él hace esta referencia y dice, envíame a Marcos, quien me es muy útil en la obra del Señor. Este es Marcos y es precisamente él quien nos presenta este relato del Evangelio de Jesucristo en el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos es un libro que fue escrito en la ciudad de Roma, probablemente, y un dato también que debemos tener es que, pues, usted sabe, estamos ahorita en el siglo XXI y este libro, este relato lo tenemos ya desde hace 20 siglos atrás, es decir, fue escrito en el primer siglo de la iglesia, aproximadamente entre los años 50 y 70 después de Cristo. Habiendo dicho esto, mis hermanos, entonces quiero empezar o quiero continuar ya más de fondo con lo que será la exposición del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y aquí, mis hermanos, quiero que podamos ir a Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3. Lea conmigo Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Quiero en este momento que podamos fijar nuestra atención, pues allí voy a desarrollar el primer mensaje que quiero compartir con toda la audiencia en el versículo número 1. El versículo número 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el título que he colocado al mensaje de este día es precisamente el Evangelio de Jesucristo. Para poder continuar con las meditaciones o con las reflexiones que compartiremos sobre este Evangelio, sobre este relato del Evangelio de Jesucristo, quiero que podamos empezar con este primer versículo. Y no podemos avanzar
sin poner atención a lo que Marcos nos presenta acá en estas primeras palabras. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos, como ya he dicho, autor de estos relatos, comienza su narración aludiendo a lo esencial, haciendo referencia a lo más importante, haciendo referencia al núcleo de lo que él nos va a relatar. Él presenta su testimonio de los hechos que va a escribir diciendo lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo. A partir de acá, Marco deja por sentado de qué es lo que él va a hablar, de qué es lo que él ha de escribir en este relato. Principio del Evangelio de Jesucristo. Nada más y nada menos que del Evangelio. De eso nos va a hablar Marcos. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No cualquier evangelio, no cualquier relato, sino específicamente el Evangelio de Jesucristo. Esto nos lleva, mis hermanos, usted que nos está escuchando en este momento, a preguntarnos indiscutiblemente o a hacer la pregunta natural o una pregunta que surge de esto que Marcos presenta en ese primer versículo. ¿Qué es el Evangelio? Porque él ha de decir o dice principio del Evangelio de Jesucristo. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es el Evangelio? Usted quizás en este momento pueda estar pensando en algo como muy básico. O sea, esta es una pregunta muy básica para nosotros. Esto es algo que debe darse por entendido para nosotros. Pero, ¿qué es el Evangelio, mis hermanos? Aún cuando es un asunto que para nosotros los cristianos podría ser algo considerado como básico, como el ABC de la iglesia, lamentablemente millones de cristianos en el mundo no saben qué es el Evangelio. Millones de cristianos en el mundo en la actualidad no saben qué es el Evangelio. No saben dar una respuesta clara en cuanto a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Y quiero que ponga atención a esto que voy a decir a continuación. Existe un ministerio internacional, un ministerio cristiano, que se conoce en inglés como One Hope, o en español, Una Esperanza. Este ministerio hizo una serie de estudios, o citó una serie de estudios que se hicieron en los Estados Unidos, y yo tomé de esas referencias o de esa cita lo siguiente. Ellos dicen lo que voy a leerles a continuación. En Atlanta, en los Estados Unidos, se realizaron una serie de investigaciones que arrojaron sorprendentes resultados. Uno de estos resultados, o uno de estos estudios en los que se halló sorpresa en cuanto al resultado que se dio, fue lo siguiente. ¿Qué diferencia, o que la diferencia entre el comportamiento de las personas que van a la iglesia pero no leen la Biblia y las personas que nunca van a la iglesia es ninguna? Es decir, este estudio se basó en ver cuál era la diferencia que había entre las personas que van a la iglesia, o sea, asisten a una iglesia local y no leen la Biblia, y la diferencia entre ellos y aquellos que no van a la iglesia. Resulta que el estudio dio como resultado que la diferencia entre estos dos tipos de personas era ninguna. Es decir, no hay diferencia entre una persona que va a la iglesia y no lee la Biblia y una persona que no va a la iglesia. Su comportamiento y pensamiento es igual al de cualquier persona que nunca va a la iglesia. Estos resultados me llevaron a preguntarme ¿por qué entonces tenemos gente que asiste a la iglesia? ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que va a la iglesia y no se interesa en leer la Biblia. ¿Esto no debería ser algo natural en el creyente? ¿Esto no debería ser algo común, constante en nosotros como creyentes? La respuesta a estas preguntas se hallan en la siguiente razón, mis hermanos. Si una persona que va a la iglesia no lee la Biblia, la respuesta es la siguiente:
no conocen el Evangelio. No saben qué es el Evangelio. Y la responsabilidad recae, por supuesto, principalmente en los predicadores, porque lamentablemente no se ha enseñado a claridad qué es el Evangelio. Por supuesto, en la actualidad tenemos muchos predicadores muy buenos, muchos predicadores comprometidos con la enseñanza de la palabra, comprometidos con la enseñanza del Evangelio. Y damos gracias a Dios por eso. Oramos al Señor para que se mantengan y para que continúen llevando el mensaje correcto de la palabra. Sin embargo, nos encontramos también con muchos predicadores que en sus mensajes, que en sus predicaciones, lamentablemente están presentando un evangelio totalmente diluido, un evangelio totalmente vacío, escueto, hueco. Lamentablemente nos encontramos en la actualidad con muchos predicadores en cuyos mensajes el evangelio está siendo combinado con filosofías humanas, con pensamientos e ideas del hombre. Un evangelio que está siendo presentado a la medida y a la estatura del hombre. Lamentablemente nos encontramos en la actualidad con muchos predicadores cuyos mensajes en el evangelio no contienen el evangelio, cuyos mensajes que presenta no contienen a Jesucristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo en los primeros años de la iglesia estaba totalmente asombrado, estaba totalmente consternado por lo que estaba pasando con los creyentes de la iglesia en Galacia. Si usted lee en Gálatas capítulo 1, usted va a ver ese famoso pasaje donde el apóstol Pablo les dice a la iglesia: estoy maravillado. Y si usted puede buscar otra palabra en otra traducción, se va a encontrar con palabras como estoy asombrado, estoy consternado de cómo ustedes se han apartado tan pronto del evangelio que les prediqué. De cómo se han apartado del evangelio para seguir un evangelio diferente. Y resulta que la iglesia de Galacia lo que estaba haciendo era incluir en el evangelio de Jesucristo aquellas prácticas y costumbres de la cultura judía. Es decir, algo que para ellos era normal en un tiempo, pero que ahora en el nuevo pacto, que ahora en este evangelio estaban totalmente abolidas y que no tenían nada que ver con el contenido del verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Vemos a Pablo allí realmente sorprendido de cómo el hombre en la iglesia allí estaba combinando las ideas del judaísmo con el contenido del evangelio de Jesucristo. Y para Pablo esto fue realmente un asunto de preocupación. Para Pablo esta acción de la iglesia fue un asunto realmente de asombro y realmente de un asunto que tenía que ver con la preocupación, con el estado de alarma y de alerta en el apóstol Pablo. Y tanto es así que él les escribe la carta con el propósito de reprenderlos y de exhortarlos con respecto a esta acción que ellos estaban haciendo. Si el apóstol Pablo se asombró, se maravilló de lo que la iglesia estaba haciendo, ¿cuánto más nosotros hoy en día no hemos de consternarnos también? No hemos de alarmarnos, no hemos de preocuparnos de cómo el evangelio está siendo tergiversado, de cómo el evangelio está siendo totalmente distorsionado o diluido. Con mucha más razón debemos nosotros preocuparnos. Pero ¿sabe qué? No va a haber ninguna preocupación en nosotros, no va a haber ningún asombro en nosotros, no va a haber ningún estado de alerta o de alarma en nosotros si no conocemos qué es el evangelio. Porque si yo no conozco qué es el evangelio, cuando yo vea cualquier cosa que se predique por allí, si no es el evangelio, yo no he de alarmarme porque no conozco qué es el evangelio. Marcos inicia su narración diciendo: principio del evangelio de Jesucristo,
la palabra clave en esta expresión, en esta frase, que hemos de entender, que hemos de analizar, es la palabra evangelio. Evangelio es una palabra de origen griego que refleja en sí, que contiene en sí dos vocablos que hacen referencia a bueno y noticia, es decir, a algo bueno, a una buena noticia, sobre todo un mensaje que trae buenas noticias. La palabra evangelio era usada con normalidad en aquellos tiempos para referirse a buenas noticias. Sin embargo, cuando hablamos del evangelio, en el contexto evangélico, en el contexto religioso, en el contexto de la iglesia, no estamos hablando de cualquier evangelio. No estamos hablando de cualquier buena noticia, sino específicamente como lo determina el hermano Marcos en su primer versículo acá en el capítulo 1. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando Marcos nos presenta el inicio del evangelio, agrega un determinante para dejar por sentado qué evangelio va él a presentar en esta narración. Deja allí un determinante que nos indica de qué evangelio o de qué buenas noticias nos ha de hablar él en este relato que contiene unos 16 capítulos, el evangelio según Marcos, y él específicamente hace referencia al evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El hermano John Piper, en su libro titulado Dios es el Evangelio, un libro conocido con ese nombre, Dios es el Evangelio, al tratar de dar una definición del Evangelio, él dice lo siguiente: la tarea de definir una palabra o frase tan común, porque la verdad es que es imposible que ningún cristiano en su vida haya por lo menos pronunciado esa palabra. Es una palabra muy común para nosotros, pero qué tan común para nosotros sea la definición del evangelio, qué tan común para nosotros sea el contenido y lo que es realmente el evangelio. Entonces, por ser una palabra tan común, dice el hermano John Piper, que dice lo siguiente: la difícil tarea de definir una palabra o frase tan común y tan amplia como buenas nuevas o evangelio es evitar dos extremos. Uno de estos extremos sería definir el evangelio cristiano de una manera tan amplia que se le llame evangelio a todo lo que aparezca bueno en el mensaje. Un extremo es llamar evangelio a todo aquello bueno o bonito que aparezca en un mensaje. Y el otro extremo es definir el evangelio tan restringidamente que entonces no incluyamos en esa definición lo que realmente abarca y comprende el evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, usted debe haber en algún momento pronunciado esta palabra. Usted constantemente habla de la palabra evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? Partiendo de este acercamiento en cuanto a buenas noticias de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios, o el evangelio de Jesucristo, podemos decir lo siguiente: el evangelio, para tener una referencia en cuanto a concepto, es la verdad absoluta de la obra redentora de Dios en Jesucristo para la salvación del hombre de su esclavitud del pecado. El evangelio es la verdad absoluta, incambiable, de la obra redentora de Dios en Jesucristo para la salvación del hombre de su esclavitud del pecado. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, si puede busque allí, primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, habló del contenido del evangelio, definiendo en sí entonces qué es el evangelio. Y quiero invitarle a que lea conmigo para que pueda hallar la respuesta desde el punto de vista bíblico y no desde el pensamiento humano. Y él dice lo siguiente en primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, habla el apóstol Pablo,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, y dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por otro lado, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 3 al 6, busque Romanos capítulo 1, versículos 3 al 6, ya habiendo leído 1 Corintios 15, encontramos a Pablo hablando del Evangelio y mencionando elementos importantes que deben estar presentes en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. En Romanos 1, versículo 3 dice el mismo apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. El evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el poder de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hermano que me escucha en este momento, el evangelio debe incluir necesariamente, el evangelio debe incluir indispensablemente en su mensaje, en esas buenas noticias que yo comparto, debe estar incluida la verdad de un Dios real. El evangelio debe contener en sí mismo la verdad de un Dios que existe, la verdad de un Dios creador, la verdad de un Dios que se ha manifestado a la humanidad. El evangelio debe incluir necesariamente en su contenido a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios. Si Jesús no está en esas buenas nuevas, no es evangelio. Si Jesús no está en esas buenas nuevas que nosotros compartimos como iglesia, no estamos compartiendo el evangelio de Jesucristo. El evangelio debe contener a Jesús como el Cristo. Vinieron muchos, pero ninguno de ellos fue el enviado de Dios. Hoy, en la actualidad, aún los judíos continúan esperando al enviado. Aún en la actualidad, Israel continúa esperando al Mesías. Pero nosotros, la iglesia que predica hoy el evangelio de Jesucristo, creemos que Jesús fue ese enviado de Dios. Creemos que Jesús fue el Mesías que Dios había prometido. Por tanto, en el evangelio que predicamos, en las buenas noticias que predicamos, Jesús está allí presente. El evangelio, mis hermanos, incluye necesariamente, y esto es indispensable, el sacrificio expiatorio de Jesucristo. El evangelio debe incluir, el evangelio que predicamos debe incluir el sacrificio, la verdad de que Jesús se puso en nuestro lugar, la verdad de que Jesús tomó nuestro lugar y en él fue descargada la ira de Dios que debía ser desatada en nosotros. El evangelio debe contener esa gran verdad, el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. El evangelio debe contener a su vez la muerte de Cristo. El evangelio debe contener la sepultura de Cristo. Y por supuesto, el evangelio debe contener las buenas noticias que compartimos, deben contener en sí la resurrección de Jesucristo. El evangelio que usted y yo predicamos, mis hermanos, el evangelio que predica y debe predicar la iglesia y que a lo largo de los siglos ha venido predicando, debe contener
indiscutiblemente la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección, el evangelio no es evangelio. Sin Jesucristo, el evangelio no es evangelio. Recuerde, el hermano Marcos marca o expresa allí una marca determinante en cuanto al evangelio que él ha de presentar en todos estos relatos que él escribe en estos 16 capítulos. Él no va a hablar del evangelio o de las buenas noticias acerca de él. Él no va a hablar del evangelio o de las buenas noticias acerca de cualquier otro, sino exclusivamente del evangelio de Jesucristo. Por tanto, el evangelio es Jesucristo. El evangelio habla de Jesucristo. Las buenas noticias que compartimos tienen que ver con Jesucristo, su obra y su gran manifestación de amor para la salvación del hombre. Por tanto, toda idea, todo pensamiento que quiera el hombre incluir en estas buenas noticias no está bien a los ojos de Dios. Mis hermanos, ya finalmente, el evangelio es una verdad asombrosa. El evangelio es una verdad maravillosa. La ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo para darnos salvación. El contenido del evangelio es Jesucristo. El contenido de esas buenas noticias es el Señor Jesús. Mis hermanos, una acción que a veces, esta acción que Dios manifestó hacia nosotros, esta verdad asombrosa de su amor mostrado por la humanidad, a veces nosotros, la iglesia, con nuestras acciones despreciamos, no le damos el valor y el significado que tiene para nosotros. Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, echamos por tierra, deshonramos esa verdad maravillosa del amor de Dios de contenido en esas buenas noticias. La verdad del evangelio, y esto quiero que usted lo ponga allí anotadito en su agenda si tiene o si está tomando nota. La verdad del evangelio nos debe conducir a vivir vidas apartadas para Dios. Si yo conozco el evangelio, si yo sé qué es el evangelio, esta verdad debe conducirme como hijo de Dios a vivir una vida apartada para Él. Si yo conozco el evangelio, si yo sé qué es el evangelio entonces me debe conducir a vivir constantemente agradecido con el Señor. Si yo sé qué es el evangelio, si yo sé de qué trata el evangelio, como ya lo hemos mencionado, mi vida debe vivir constantemente agradecida con Dios. Mi ser debe vivir constantemente honrando su nombre por lo que Él hizo a mi favor. Si yo conozco la verdad del evangelio, si yo sé lo que es el evangelio, esto, mis hermanos, nos debe conducir indiscutiblemente a compartir esa verdad con otros, a llevar ese mensaje a otros, no hablar de nosotros, sino del contenido del evangelio, Jesucristo. Como les decía al inicio, lamentablemente, en muchos mensajes del día de hoy, el evangelio no contiene a Jesucristo. Hablan de ideas, de pensamientos, de automotivación. Tú eres el campeón, tú puedes ser mejor, pero Jesucristo no está contenido allí. Tal vez mencionan a Jesucristo, pero no se menciona la verdad de lo que es realmente esa buena noticia, de cómo Jesús se entregó en nuestro lugar, de cómo Jesús padeció, sufrió, fue sepultado y resucitó al tercer día para la salvación de la humanidad. Tal como desde un principio el hermano Marcos deja bien marcado al comienzo de su narración, el evangelio es Jesucristo. El evangelio habla de Jesucristo.
el contenido del mensaje de esas buenas noticias en el Evangelio es exclusivamente la obra de Jesucristo para favorecer al pecador. Es una obra extraordinaria, es verdaderamente maravilloso poder saber que el mensaje del Evangelio no se trata de lo que yo hice o lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo hizo y de lo que ha hecho para la salvación del hombre. Por tanto, todo aquello, mis hermanos, todo aquello que se pretenda incluir en el mensaje del Evangelio, por muy bonito que sea, por muy bueno que sea, estas ideas ofenden, echan a un lado el centro del Evangelio, Jesucristo. El Evangelio debe contener, sin discusión, lo que Cristo hizo por la humanidad, el padecimiento de Cristo por la humanidad, la obediencia de Cristo para la salvación de la humanidad. Quiero invitarte, hermano, a que puedas meditar en esto que tiene que ver con el Evangelio, porque comprendiendo realmente lo que es el Evangelio, tu vida va a dar un giro en cuanto a compromiso, en cuanto a entrega y en cuanto a dedicación al Señor. Quiero invitarte a que sigas en sintonía con nosotros y que el Señor siga obrando en tu vida, en mi vida, en la vida de todo aquel que hoy está escuchando la exposición de este mensaje y que Él se siga glorificando en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Gracias le damos al Señor por la palabra. Gracias le damos al Señor por esa palabra que nos da cada día para que nosotros podamos, a través de esa exposición tan buena que realizó nuestro hermano en el día de hoy, que nos hable y nos siga llevando para que podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. También le damos gracias al Señor por los entes colaboradores, los canales televisivos en el cual nos están apoyando en estos cultos dominicales, que el Señor les siga proveyendo y dando para que ellos puedan realizar ese trabajo en el cual el Señor les ha encomendado en este tiempo. Que el Señor se glorifique, que el Señor esté con cada uno de nosotros y será hasta una próxima ocasión en el cual podemos tener ese encuentro de la Iglesia Bautista Central con cada uno de ustedes. Para el Señor sea la honra y la gloria.